Bueno, soy Gustavo Gómez, soy médico psiquiatra y desde hace un tiempo, desde el año más o menos 2007, que me tocó ejercer una función pública como director de salud mental, empecé a trabajar más específicamente con los consumos problemáticos y las adicciones. Anteriormente había hecho un libro que se llamaba Ataque de Pánico, herramientas para la psicoeducación, y bueno, y que tenía que ver con que en ese momento me dedicaba más a la clínica y tenía mucho que ver con los trastornos de ansiedad. Pero después de la función pública empecé a interesarme en los consumos problemáticos y bueno, me dediqué a estudiarlos. Así es que desde el año 2018 conformé un equipo para poder trabajar en ello y formé un dispositivo ambulatorio que se llama El Camino. Y entonces a partir de eso empezamos a atender a los pacientes, a los usuarios, y entonces, bueno, me surgió la idea de poder escribir y bueno, fui intentando escribir la experiencia que iba recogiendo en la práctica diaria. Y yo notaba que escribía, trataba de relatar en prosa, y no me salía, no veía que no avanzaba, no me gustaba lo que escribía, hasta que un día se me ocurrió escribir en versos. Yo creo que tengo alguna capacidad, podría decirse, para poder escribir en versos, y bueno, me animé y decidí escribirlo en versos. Entonces fui poniéndole los títulos, fui escribiendo los versos, y después, hablando con mi mujer, con algunos colaboradores, me fueron dando ideas y también le agregué prosa y le agregué, hablé con un amigo, con Claudio Ojeda, que le dio la parte gráfica. Fue ilustrando él, mejor dicho, algunos de los poemas. Y bueno, así surgió este libro que se llama Consumo Respeto y que en realidad cuenta un poco, como te decía, todas estas vivencias que tenemos en el Camino, que es un dispositivo que está formado por profesionales, interdisciplinario. Hay psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, médicos, psicopedagogas, hay profesores de educación física, de arte, de música. Y bueno, entonces empecé a contar en versos, como te decía, tratando de plasmar todas estas vivencias, estas experiencias. Y bueno, empecé a escribir los poemas, y bueno, ahora vamos a ir viendo algunos de ellos, ¿no? Porque me parece importante que por ahí, a través de ello, poder expresarlo, lo que yo tuve ganas de expresar y de contar, para que se pueda entender de alguna manera de qué se tratan los consumos problemáticos, sobre todo teniendo en cuenta de que hay como mucho mito, si se quiere, al respecto. Hay mucho desconocimiento, hay mucho temor, y hay mucho prejuicio. Entonces me parece importante, la idea del libro por ahí tiene que ver con eso, con intentar de que se sepa desde otro lugar, desde otra mirada, cómo son los consumos problemáticos, qué le pasa a la persona que tiene un consumo problemático y que llega a la adicción, y bueno, ¿y qué podemos hacer? Que en realidad podemos hacer mucho, pero fundamentalmente lo que sí podemos hacer en principio es comprender. Si alguien, cuando me preguntan, mejor dicho, cuál es mi objetivo, por qué escribí el libro, tiene que ver con esto de mi ambición de que pueda comprenderse. Yo digo que cuando se comprende el proceso, cuando se comprende el fenómeno, ya tenemos un 50% de mejoría, y eso estoy bastante seguro, es la experiencia que nosotros tenemos. Quiero decir con esto que nosotros atendemos a las personas que tienen el problema, pero también atendemos a los allegados que están a su alrededor. Y esa comprensión da para mí entender el resultado. Cuando tenemos acompañantes que comprenden, el resultado es generalmente muy, muy bueno. Así que bueno, por ahí esa es la idea que me llevó a escribir este libro, y por ahí voy a leer algunas poesías que me parece que son significativas. Bueno, le voy a leer lo que yo llamé la crisis.
Reinó la confusión y desapareció la calma. Era una noche como tantas, en la misma casa como si fuera igual, pero distinto, porque no era él, ella. Dejó de ser un hijo, padre, hermano o pareja. Estaba poseído en su esencia, como si hubiera perdido la conciencia. Difícil de entender la circunstancia, porque nadie lo esperaba. Jamás se había pensado al respecto. Eran cosas que a otros le pasaban. La vida que llevaba y la gente con quien se juntaba, los sueños y ambiciones que tenía, lo ejemplar que fue toda la vida. Todo era parte de un pasado que se estaba derrumbando, en este mismo instante cuando se pudo ver el efecto que tienen las sustancias para afectar a cualquiera, hasta en su misma infancia, y que no hace distingo de fe, color de piel o raza. ¿Cómo no me di cuenta antes? ¿A dónde estuve? La culpa es tuya, que no estás nunca. Hay que internarlo urgente. ¿Qué va a decir la gente? La angustia, el llanto, los gritos y el espanto. Argumentos que intentan explicar este momento ante la desesperación y el desconcierto. Nadie durmió esa noche. Fue todo pesar y sufrimiento. Esta poesía la escribí pensando, es la tercera poesía que está en el libro, y la escribí pensando en ese momento en que se toma conocimiento de alguna u otra manera de que hay una persona en la familia que tiene un consumo. Y estas son las reacciones que tenemos, como decía yo, los temores, los miedos, las acusaciones, las alarmas, la dramatización y la exageración de buscar por ahí atenciones, asistencias extremas, como por ejemplo el caso de la internación. Y después les quiero leer también el tema de algo muy importante, que es la negación. Es decir, en estas circunstancias, en muchas circunstancias, con muchas afecciones, a veces queremos negar lo que nos pasa, y en el tema de los consumos problemáticos es muy frecuente. La negación. Está bajo control. Yo paro cuando quiero. Son solo los fines de semana que consumo. Alguna vez dejé por varios meses. Solo si me convidan, nunca compro. Es mi vieja, una exagerada. Fui a la psicóloga y no me ayudó en nada. Solo si me pongo nervioso consumo. Un porro día por medio, un tiro cada tanto. Me van a medicar y eso yo no quiero. Mejor déjame así. No necesito tratamiento. Conozco mucha gente que consume. Me deja pila y me ayuda a estar despierto. Se pasan los problemas, me saca la ansiedad. Me hace pensar mejor. Puedo hablar sin temor. Vos no entendés, no sos del palo. Ahora no, déjame pensarlo. Estoy muy ocupado y no tengo tiempo. Sale mucho dinero y tengo deudas. Voy a intentarlo solo. Te aviso si no puedo. Esto es lo que generalmente ocurre con las personas, como decía, que tienen consumo y que, bueno, aparece la negación como un obstáculo. Y por eso es importante que podamos conocer qué son los consumos, cómo actúa y cuándo realmente es problemático. Y para terminar, esto ocurrió en el año 2000, transcurriendo el año 2020, y bueno, obviamente nos atravesó la pandemia, y la pandemia también tuvo consecuencias en relación a los consumos en general, y entonces puse justamente un anexo que se llama Pandemia, y que me parece oportuno que se los lea para poder terminar, y es justamente el poema con el que termina. Pandemia. Una vez más la realidad superaba la ficción. Estábamos en medio de la escena de una película de terror. El miedo, la angustia, la amenaza y la incertidumbre. El ser humano en peligro de extinción. La información crea pánico y confusión, confinamiento y aislamiento social, convivencia que alteran las rutinas. La abstinencia me empieza a perturbar. Horas frente al televisor, paciencia que me falta, el tiempo que me sobra, ansiolítico que empiezo a tomar, encierro que me agobia, dormir, comer, series y vuelta a empezar, una copa, un cigarro, la línea que no puedo aspirar. Los chicos,
mi germo y mi papá, el perro que no para de ladrar, las ganas que tengo de fumarme un porro, la plata que no hay, la vacuna, la tele y el mundo que sufre su final. Ya podemos salir y volver a consumir. Esto me parece que, como decía, es importante porque la pandemia también trajo, entre otras cosas, un vínculo con los consumos, como una búsqueda de poder calmar ese estado de malestar, ese estado de incertidumbre y esa ansiedad que teníamos ante esta situación que nos atravesó a todos y que nos sigue atravesando y que estamos pasando nuevamente en este año. Así que bueno, espero que con este libro podamos entender, como les decía, de qué se tratan los consumos problemáticos y saber de que siempre podemos ayudar y que no es algo dramático per se, que es necesario hacer un diagnóstico, ver la situación en la que se encuentra esta persona, este sujeto y sus circunstancias y lo que los acompañan, y que siempre podemos ayudar y que podemos hacer mucho.